se nos pide encontrar la derivada de f igual q1 a la quinta d. Para ayudarnos a determinar la función derivada, reescribamos la función como el quinto poder de q1. En este formulario puedes ver la función más externa es la función de potencia y, por lo tanto, para encontrar la derivada aplicaremos la potencia regla de diferenciación con la regla de la cadena, donde tenemos la derivada de u a la potencia de n con respecto a x es igual a n veces u a la potencia de n menos una vez u. Notamos que en nuestro caso, u va a ser la función compuesta de cot. Of cosine of 4x. Así que si u igual cot Cotangent of the cosine of 4x. tendremos que aplicar la regla de la cadena para determinar u o du, 510. Y al aplicar el regla de la cadena para encontrar un nota como el interior función, que llamaremos v, es cos. Así que la derivada de cot con respecto a x es igual a csc al cuadrado v por u, lo que indica que u es igual a csc al cuadrado v. Que es csc al cuadrado d. Y luego por v, que es la derivada de cos, que también requiere una regla de cadena. La derivada de es igual a veces la derivada de 4x, que es 4. Sigamos adelante y reescribamos esto. Observe cómo tenemos un negativo por negativo. También tenemos un coeficiente de 4. Escribamos u como u igual 4 csc al cuadrado, sin Cosine 4x times sine 4x. Así que, de nuevo, si volvemos a nuestra función original en la que tenemos f igual quinta potencia de q1, Of cotangent of cosine of 4x. porque dejamos que u igual q1, podemos pensar en f como u hasta el quinto y, por lo tanto, f igual 5 u hasta el cuarto. Is equal to 5 u to the fourth. Veces u, lo que nos da 5 veces el cuarto poder de q1, por u. Of cosine 4x times u prime. Que sabemos que es igual a 4 veces csc al cuadrado de pecado. Of 4x times sine 4x. Y sigamos adelante y reescribamos esto. Tenemos f igual, tenemos 5 por 4, lo que es 20. Y reescribamos también la cuarta potencia de la q1 como cotangente al cuarto de. Y luego tenemos momentos csc al cuadrado de. Of cosine 4x. Y luego veces el pecado. Esta es la función derivada f. Espero que te haya resultado útil.